Buenas, ¿cómo están? Muy buenas tardes o buenos días, depende de la hora que lo estés viendo este podcast. Y bienvenidos al episodio 2 de Lumbrera en mi camino. Y este episodio lo hemos titulado De escuchar sobre Dios a conocerlo de verdad. Hermoso. Hay muchísimo para hablar de eso y creo que este verso, este versículo de Job nos va a acompañar en todo este podcast. Y se encuentra en Job 42:5 y dice así: De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Qué hermoso. Este versículo lo hemos elegido porque reflejaba un poco lo que nosotros queríamos compartir con ustedes este día, en este episodio, porque es lo que nos pasó a nosotros. Anteriormente de conocer en profundidad a Jesús, nosotros lo habíamos escuchado de oídas al Señor, o sea, como que estaba, pero no habíamos logrado esa intimidad que Él quiere con nosotros. Entonces teníamos una relación, o ni siquiera una relación, era algo totalmente superficial, Sí. lo que era Dios para nosotros. Entonces, cuando tenemos nuestro primer encuentro con Dios, nos damos cuenta de que nuestros ojos lo comenzaron a ver cada vez más a Él y a ver que Él quería una relación más íntima, más real, este, que Él quería que nosotros le entreguemos nuestro corazón. Entonces, por eso hemos titulado así nuestro segundo episodio, porque nosotros vamos a desarrollar cuáles han sido esos primeros pasos, esas primeras demostraciones de amor y esas primeras experiencias que hemos vivido con Jesús. Entonces, le vamos a compartir pequeños testimonios de nuestros primeros pasos con Jesús. Tal cual. Qué hermoso. Bueno, y ya que estamos, quiero comenzar preguntándote, luego de ese primer encuentro con Jesús, ¿cómo comenzó a ser tu vida con Él? ¿Qué fue? ¿Cuáles fueron, mejor dicho, esas cosas que vos dijiste, qué increíble? Esto no lo hubiese logrado sin ayuda de él. Bueno, lo que estuve rememorando, recordando, fueron ya hace bastantes años, pero son dos cositas que quiero compartir. La primera, creo que tiene un mayor relevancia que la segunda. La segunda es una experiencia que siempre me acuerdo y que es algo tierno que el Señor hizo. Pero bueno, la primera es que cuando me vine a Córdoba, eh, en realidad cuando en mi vida anterior, digamos, cuando vivía en Santiago del Estero, siempre fui una persona muy miedosa y muy paranoica. O sea, al nivel, digamos, de tener miedo de todo y sobre todo al andar por la calle. Eh, Cuando andaba por la calle tenía muchísimo miedo, miraba para todos lados, tenía miedo que me roben, que me asalten, que me hagan algo, que me secuestren, bueno, miles de cosas que, que era algo como ya, o sea, si bien está bueno cuidarse, pero tampoco andar de la forma en que yo andaba. Claro. Solamente yo sé, digamos, Sí, y las sí. personas que me rodeaban saben que tenía muchísimo Me miedo. consta, me consta. No, Eh, o sea, perdón que te interrumpa, pero es agregar algo para lo que estás contando. em, para mí también era muy loco no saber cómo ayudarte, porque veía cómo te hacías demasiado problema o el miedo te paralizaba tanto que te tenías que ir a comprar algo a la esquina y me pedías a mí que fuera por ese miedo, ¿no? claro, ese miedo como ya pasando lo racional, o sea, Claro. irracional. Ujú, Entonces, eh, cuando me vine a Córdoba eso se incrementó más, ujú. porque era una ciudad más grande, con mayores riesgos, entonces el andar por la calle era algo que lo evitaba a toda costa, Claro. sola, y, y en colectivo tampoco, no quería hacer
nada, Claro, sí. evitaba totalmente porque tenía muchísimos miedos. Entonces, andaba de un lugar a otro mirando para todos lados si no me quedaba otra que salir, ¿no? Claro. Entonces, era muy feo para mí esa situación, como que no sabía cómo manejarla. Ujú. Entonces, cuando comencé a conocer más a Jesús, me acuerdo que tuve que salir a comprar y salí, y cuando iba a poner una cuadra me empecé a dar cuenta de que no tenía más miedo, o sea, de que se me había ido el miedo, la paranoia y que iba totalmente tranquila caminando por la calle. Y comencé a pensar eso y empecé también a decir, claro, tenía una paz tremenda y sentía que los ángeles de Dios estaban conmigo y que nada me iba a pasar. Entonces, fue muy choqueante darme cuenta así al momento de que ya no tenía más miedo Claro. y de que ya se había ido esa paranoia que tenía y de que yo podía andar caminando sin tener que estar fijándome a todos lados, ¿no? Y eso me marcó mucho, porque creo que solamente Dios lo puede hacer, o sea, solamente Dios te puede dar esa paz que vos no entiendes cómo, Claro. porque fue de repente. Ujú. eh, Ni siquiera me acuerdo haber orado por eso, sino que fue algo que el Señor lo sacó de raíz. Esa seguridad de que Él está conmigo fue algo que me marcó mucho recién cuando estaba empezando, digamos, a hacer esos, digamos, cultos, leer la Biblia a la mañana, empezar a leer la Biblia a la mañana y orar. Cuando empecé a hacerlo, es donde el Señor se manifestó de esa forma. Claro. Y Qué otra, loco. Em, Quiero agregar algo ahí. Me hace acordar al verso que vamos a estar poniendo acá en la pantalla, en donde la paz del Señor guardará nuestros corazones en Cristo Jesús y también la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? claro, sí. Sí, 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 sí. Eso es lo que sentí en ese momento. Una paz que sobrepasaba mi entendimiento, que Claro. no entendía cómo de repente se me había desaparecido ese miedo, ¿no? Sí, no, no tiene lógica, ¿no? No podés explicar cómo el día anterior estabas con paranoias y miedos exagerados y de repente no, nada. Sí, de repente se desapareció, se Qué loco, esfumó. qué loco. Y eso fue algo muy, muy lindo. Y después, otra anécdota que siempre cuento a mis alumnos, le cuento a todo el mundo, que siempre me acuerdo porque fue uno de los primeros detalles que Jesús tuvo. Ujú. Si bien no es tan relevante, pero para mí lo fue en su momento. Y bueno, la cuento así brevemente. Resulta que nosotros los viernes, siempre a la noche comíamos pizza. Sí. Y comíamos pizza de la harina de una marca, digamos, muy conocida, Ujú. que es de pizza solamente, entonces nosotros siempre queríamos esa harina. Y bueno, resulta que en el barrio donde vivíamos, los viernes, el viernes anterior había tenido que dar toda una vuelta porque no había en ningún lugar, no había. Entonces cuando llega el viernes a la mañana, me iba a comprar y empiezo como mis primeras charlas con Jesús, charlas de hablar en cualquier lado, bueno, empezar a hablar en la calle. Me habían comentado que que era algo bueno, porque yo pensaba que no solamente un momento de orar y nada más, Claro. sino que me decían que Jesús tenía que ser nuestro amigo, entonces que podíamos hablar en cualquier momento, entonces yo empecé a implementar eso. Y ahí es donde le pedí, digo, Señor, por favor, le dije, que vaya al súper y por favor que haya harina, porque no quiero andar recorriendo todo el barrio para que encuentre la harina, le dije así. Entonces, cuando llegué al súper, fui a la parte de la góndola de la harina y cuando veo había una sola harina frente de mis ojos, o sea, en la altura de mis ojos así, no es que estaba abajo ni nada, no la tuve, estaba frente mío y una sola. Entonces pero me quedé impactada en ese momento y sentí, le dije, gracias Señor, esta es mi harina. Entonces me la agarré y me la llevé y ahí sí como que empecé a reflexionar y a pensar, digo, wow, está en los mínimos detalles, o sea, Podría haber llegado una persona antes y haber podido llevarse esa harina,
o justo la última y Sí, total correlación con lo que vos venías hablando con él. claro, sí. O sea, vos Entonces, vas hilando y todo converge en concluir, acá está la respuesta. ahí O sea es. que me estás escuchando, Jesús. Sí, o sea que esto, o sea que sos real, o sea que te importa eso. Hasta esto tan mínimo te importa. Claro, eso, empezar a ver que a Él le importa hasta lo más mínimo, Mm. o sea, que el Señor se preocupa por todo y es hermoso saber que es un Dios de detalles, ¿no? Sí, realmente, totalmente. Qué hermoso, qué hermoso. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando y me mandaste la foto de la harina y me pusiste, mira Puchi, porque nosotros nos decíamos Puchi. Mira Puchi, la última harina que había, el señor me la guardó para mí. Sí, 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 sí. Ay, no, no, me acuerdo que fue inolvidable. A ver, podemos decir, pero es una harina nada más, o sea, a cualquiera le puede pasar, pero no es solamente la harina, es el contexto, es lo que hay detrás de esa acción. Una persona que te estaba escuchando y que le interesaba hasta ese mínimo detalle, siendo que él es lo que es y quién es, ¿no? Qué impresionante. Me encantó, sí. Me Bueno. acuerdo de ese testimonio. Bueno, esos son los que más quería compartir Mm. por ahora, para dejarte hablar un poquito a vos. Y bueno, te repito la pregunta. A ver, contame vos cuáles han sido tus primeras experiencias cuando empezaste a conocer a Jesús. ¿Qué es lo que te impactó o lo que o las vivencias que las tienes guardadas vos en tu corazón para que las puedas compartir aquí con los chicos? Bueno, yo me las anoté porque me olvido de todo, tengo memoria a corto plazo. Em, Algo que me marcó impresionantemente, lo primero que fui viendo cómo Jesús fue mostrándose cuando inicio mi relación con Él, en esa amistad, en esa acción de charlar con Él en cualquier momento, es nada más y nada menos el acto de abrirle el corazón, ¿no? Como un amigo. Em, yo y nosotros, Nosotros. mejor dicho, éramos fanáticos de Michael Jackson. Nos gustaba. De hecho, los que nos conocen eh, seguramente recuerdan el fanatismo que teníamos por Michael Jackson. Y, y hasta incluso fuimos a un concierto acá en Córdoba de un imitador que fue espectacular. Y todo el día estábamos escuchando Michael Jackson. Todo el día estábamos, o cuando teníamos momentos libres, viendo las entrevistas que le hacían a él, cómo era su vida, todo el problema que él tuvo legal, ¿no? Bueno, toda la historia. La veíamos, nos la sabíamos de principio a fin. Y hasta incluso yo, si me ponían un deseo a cumplir, deseaba algún día bailar como Michael Jackson. O sea, llegaba hasta ese punto, ¿viste? De hecho, me compré, y seguramente vamos a estar pasando imágenes acá, me compré la campera de Michael Jackson, que la utilizamos para ir a ese recital. Y bueno, nuestra vida era Michael Jackson. Sí. Y, y no hay nada de malo con eso, pero Dios me mostró algo que Él sí quería librarme, reemplazar. Y entendí que hay un detalle que Dios siempre quiere en nuestras vidas, y es que Él conoce nuestro vacío, conoce que nosotros, seres humanos, errantes a veces, buscamos a algo o a alguien a quien aferrarnos. Buscamos un modelo de vida. A veces son nuestros padres, o en este caso era Michael Jackson. Yo quería ser como Michael Jackson. Y el nivel de fanatismo que yo tenía, que nosotros teníamos, era abuso, era mucho. Y cuando vas teniendo una amistad con Jesús, Él empieza a limpiar cositas
que impiden que vos puedas deleitarte más en Él. Y una de las cosas que fui notando cuando fui conociendo a Jesús es que al ver lo maravilloso que Él fue, que Él es y todas sus promesas, estudiar su vida, su carácter, cómo Él se comportó aquí cuando estuvo en la tierra y cómo Él también se comporta, porque al escuchar el testimonio de otras personas, me fui enamorando tanto de Él que ahora mi modelo era ser como Jesús. Así es. Y eso es lo hermoso porque cuando vos te aferrás a algo o a alguien de este mundo, lo malo que tiene eso es que vos querés parecerte a aquella persona o a aquello que también comete errores, que también está lleno de debilidades y de flaquezas. Y Dios sutilmente y tiernamente fue cambiando mi gusto. Y si bien ahora podemos escuchar Maggie Jackson, lo admiramos un montonazo, pero ya no tenemos esa devoción que teníamos en un principio, que nuestra vida era Él. Sí. Y también vemos a un Dios celoso de sus hijos, no celoso en el término humano, que nosotros a veces lo entendemos mal a ese término, sino un Dios que quiere que nuestro corazón sea para Él porque su corazón es para nosotros. Tremendo, ¿no? Entonces me fui enamorando tanto de Jesús que dejé de tener mi cabeza y mis conversaciones como centro a Michael Jackson. Ah, Y ya empezó a ser Jesús. Y sentí como una libertad al respecto, porque Jesús era y es para mí el modelo perfecto de ser humano al cual nosotros aspiramos ser. Y ese modelo es éxito sin error. Es libertad de todas las cosas de este mundo. Él nos quiere librar del rencor, nos quiere librar de todas las cosas que nos puedan atar y que nos produzcan una infelicidad, que de eso lo vamos a hablar un poco más en profundidad después. Pero una de las cosas que noté fue eso, como de repente empecé a perder el gusto. Si lo escucho a Michael Jackson ahora me encanta, pero no tengo esa devoción que tenía en principio. sí. Entonces, eso fue lo primero. Y las otras dos importantísimas que me marcaron mucho es en cuanto a mi familia. Él restauró mi relación con mi papá y con mi hermana. Mi papá y mi hermana, con ellos me llevaba no muy bien, que digamos. Y, y cuando yo me vengo a Córdoba, suceden muchas cosas, pero cuando yo lo empiezo a conocer a Jesús, Él me va mostrando también cómo el amor que mi padre me tenía era un ejemplo mínimo del amor que Dios me tiene a mí. Y yo me fui enamorando de ese padre, empecé a apreciarlo más. No quiero hablar sobre qué problemas teníamos, porque no viene al caso, pero sí quiero comentar y dejar en claro que restauró la relación entre mi papá, con mi papá y mi hermana. Con mi hermana también nos llevábamos mal y ella cuando empezó a estudiar la palabra del Señor y a conocer sus caminos, a conocer a Jesús, a tener una relación íntima con Él, ahora nos unía a Jesús. Todo el tiempo nos unía a Jesús. Las conversaciones eran de Él y para Él y con Él. Y con mi papá cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios también en conjunto, en la familia, nos unía siempre Cristo, nos unía Jesús. Y fue muy loco cómo el Señor fue allanando todas esas espinas que había en el camino, dejando atrás cosas, errores de cada uno, rencores quizás. Por eso que Él te da libertad de eso, ¿no? Por eso que hablaba de eso, que te da libertad. Rencores de un pasado. em, y nos ayuda a ver cómo Él nos ve. ¿Y cómo Él ve? Con ojos de misericordia, con ojos de compasión, de ternura. Y empecé a verlo a mi padre con esos ojos.
y a comprenderlo mucho más a Él. Y eso me unió muchísimo más. Y en los últimos años que yo lo pude disfrutar a mi padre, porque mi padre, para los que no saben, ya falleció, está descansando. Em, Tuve 5 años para disfrutarlo con toda la sinceridad y con todo el amor que un hijo le puede dar a su padre y que un padre le puede dar a su hijo. Y eso fue mérito de Jesús. Y lo mismo con mi hermana. Así que esas dos son para mí, que creo que las primeras manifestaciones que Jesús hizo en nuestras vidas. El perdón, la paz, la reconciliación, la unión, el diálogo y el mirar, el cambiarte la perspectiva, la mirada de cómo ves a los demás, ¿no? Así que fue muy lindo eso. Ay, me encantó, muy hermoso. La verdad que, o sea, rememorar todas las cosas que el Señor hizo, que a veces nos olvidamos, Ujú. es muy lindo porque ahí vemos cómo Él es un Dios que transforma realmente las situaciones y que te va mostrando por el camino que uno tiene que seguir, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Que el Un Señor montonazo de hizo cosas. por nosotros. Estamos hablando de Sí. muchos años atrás. Y tenemos que hablar, o sea, no podemos entrar en detalle porque se hace muy largo, ¿no? Pero tratamos de ser concisos y cortos, pero podríamos hablar de cómo Jesús fue hilando fino en cada uno de nosotros, en mi padre, con mi hermana, para que esas relaciones se restauren, ¿no? Entonces, pero bueno, es importante también no, que no nos extendamos tanto. Sí. El principio está, El principio está, el exactamente. principio está. Y bueno, vamos ya terminando Así es. este segundo episodio y vamos a hacer un repaso del versículo y vamos a charlar un poquito más para poder realmente reflexionar Ujú. en esto. El versículo de Job 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nosotros comenzamos ahí a ver quién era Jesús. ¿Quién es Jesús? Así es, así es. Y empezás a ver literalmente cómo Él nos ve, cómo Él nos invita a que veamos, cómo Él nos invita a que seamos y nos hace, nos enseña realmente a amar. Porque el amor del mundo es condicional, pero el amor de Dios es incondicional. Entonces, deseamos profundamente que este versículo también sea una realidad en tu vida. Si has escuchado de Dios, pero sentís que tenés ganas de verlo, deseamos profundamente que lo puedas ver, que puedas experimentar a ese Jesús que está deseoso de entrar en tu vida. Y si lo viste y lo estás conociendo, como nosotros, que lo estamos viendo, te invitamos a que en los comentarios, si te animás, pongas tu experiencia o qué fue el momento donde dijiste, acá se cumplió este versículo. De oídas lo conocía, pero en ese momento lo vi y me marcó. Así que bueno, esperamos que haya sido de bendición este capítulo y no sé si tenés algo para decir. Bueno, que muchísimas gracias por escucharnos, que como dice Marce, haya sido de bendición para ustedes. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Así es. Chau, chau. Chao, chao.